Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos ahora sí al primero de los capítulos de la tercera temporada de El color del dinero. Como anunciamos en la preview de ayer, el capítulo de hoy va a tratar del desempeño económico de la isla de Cuba desde una visión de largo plazo, es decir, desde su independencia de España a finales del siglo XIX hasta la actualidad, el año 2021. Aunque evaluar el desempeño económico de un territorio puede hacerse de muchísimas maneras, nosotros aquí nos vamos a centrar en dos bastante sencillas. La primera de ellas es la evolución del nivel de vida de los cubanos, que vamos a medir utilizando la renta por cápita de los habitantes de la isla, y la segunda es la evolución del modelo productivo, es decir, cómo ha ido cambiando la forma en que la isla genera la riqueza. Estas dos variables pueden analizarse en un solo momento del tiempo, es decir, podríamos ver cómo está el nivel de vida y cómo está la estructura productiva de Cuba en la actualidad. Pero para realizar un juicio justo es importante ver de dónde venía la isla de Cuba y dónde está en la actualidad. Dicho esto, vamos a escuchar unas palabras de Fidel Castro y comenzamos con el capítulo. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Aunque en el siglo XX hubo multitud de estados socialistas en todo el mundo, lo cierto es que muy pocos de ellos sobrevivieron al cambio de siglo. Cuba, con su particular modelo implementado por el carismático líder Fidel Castro, es una de estas pocas excepciones que ha conseguido perdurar hasta la actualidad. Por si fuera poco, Cuba cuenta con otro elemento distintivo, que es que dentro de la categoría de países socialistas es de los pocos que ha tenido siempre una buena prensa en el mundo occidental, es decir, ha existido siempre una cierta admiración hacia la isla por elementos como su sistema sanitario, sus niveles educativos, su buen índice de desarrollo pese a ser una economía socialista, y, cómo no, la mítica figura del Che Guevara que todos nosotros hemos visto en alguna camiseta o grafiteada en alguna pared. La pregunta que vamos a intentar responder hoy aquí es si es justa la buena fama que tiene la Revolución cubana o, por el contrario, se trata de un fraude. Vamos a comenzar abordando cómo ha ido evolucionando el nivel de vida de los cubanos desde su independencia hasta la actualidad. Como comentábamos ayer, la explicación va a ir acompañada de algunas referencias a gráficos o imágenes que se pueden encontrar de forma gratis en el Twitter del programa, que es @elcolordinero, no el color del dinero, puesto que este nombre de usuario ya estaba cogido. La forma más sencilla y directa de estudiar cómo ha variado el nivel de vida de un país es mirar la evolución a largo plazo de su renta por cápita. En el año 1898, cuando se produce la independencia de Cuba de España, la renta por cápita de la isla es de más o menos unos $1.800 por habitante. Aunque Cuba declara su independencia, lo cierto es que no puede decirse que se convierta en un país autónomo porque pasa de alguna manera a ser un estado satélite de Estados Unidos, que básicamente utilizan las élites americanas como patio de recreo. Esto hace que la isla tenga un crecimiento económico bastante pobre durante los 40 años posteriores a su independencia. De hecho, aunque a partir de los años 20 la isla comienza a crecer, el crack bursátil estadounidense de 1929 supone un auténtico desastre y los cubanos llegan al año 1940 con prácticamente la misma renta que tenían en el momento de su independencia 50 años antes. A partir de los años 40 la cosa cambia y Cuba se beneficia enormemente del brutal crecimiento económico que tiene Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. En unos 10-15 años, la renta por cápita pasa de $2.000 a $3.000 por habitante y la tendencia parece que se va a mantener en el largo plazo.
Es en este contexto de crecimiento económico cuando tiene lugar la famosa Revolución Cubana en 1959 que lleva al poder a Fidel Castro y a los revolucionarios. En términos económicos, su llegada no altera la buena senda de crecimiento que llevaba la renta de los cubanos hasta entonces, incluso podría decirse que la acelera, puesto que a partir de 1970 hay un aumento drástico de la renta por cápita de los isleños. Para 1985, 25 años después de la revolución, la renta ha alcanzado los $5.000 frente a los 3.000 que tenía cuando Castro llegó al poder. Es precisamente en este periodo de rápido crecimiento cuando comienza a expandirse la popularidad internacional del régimen cubano. Sin embargo, en 1989 sucede un fenómeno imprevisto que alterará de manera dramática el crecimiento económico de Cuba, que es la caída del muro de Berlín. Como Estado socialista, Cuba recibía gran ayuda por parte de la Unión Soviética en términos comerciales, como veremos más adelante. Aunque la caída del muro de Berlín no supone la caída inmediata de la Unión Soviética, sí que supone que ésta tiene que destinar todos sus esfuerzos a mantener unido su propio territorio y deja de ayudar a los regímenes aliados que hay por todo el mundo. En apenas 3 años, la renta por cápita de los cubanos cae de los $5.000 a los 2.500, es decir, se reduce a la mitad, y tardará 10 años en recuperar el nivel de 1989. Los años 90, que más o menos coinciden con este periodo de caída de la URSS y brutal crisis económica, es lo que se conoce en Cuba como el periodo especial. Sin duda alguna, el momento más difícil que ha pasado la isla desde la Revolución Cubana. Tras tocar fondo en $2.500 en los días más difíciles del periodo especial, la renta por cápita de los cubanos no ha dejado de crecer desde entonces y en 2020 se situaba ya en unos $8.000 por habitante. Si consideramos que en el momento de la revolución la isla tenía una renta de unos $3.000, significa que ha más que duplicado su renta durante el gobierno del castrismo y su sucesor actual, Miguel Díaz-Canel. Por tanto, lo que es innegable es que la revolución desarrollo económico ha traído. La pregunta es, ¿ha traído suficiente desarrollo? No hay mejor forma de responder a esta pregunta que comparar el desarrollo cubano con el de otros países de su entorno. Vamos a comenzar comparándolo con el de España. Aunque pueda parecer una comparativa injusta, lo cierto es que Cuba y España durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX tuvieron una renta por cápita prácticamente idéntica. Algo que, por otra parte, nos habla de la importancia que tenía Cuba dentro del Imperio español. Aunque Cuba sufre más duramente la crisis económica de los años 30 debido a su proximidad con Estados Unidos, España sufre en el año 36 una guerra civil que también la castiga económicamente. Todo ello hace que ambos estados lleguen al año 1950 con niveles de renta muy parecidos, entre los $3.000 y los $4.000 por habitante. A partir de aquí, sin embargo, el desarrollo que tienen ambos países es completamente distinto. España pasa de esos $4.000 que comentábamos a 30.000 que tiene en la actualidad, mientras que Cuba pasa de algo más de $3.000 que tenía entonces a los 8.000 que tiene en la actualidad. Dicho en otras palabras, Cuba ha multiplicado por 2,5 su renta de mitad del siglo XX, mientras que España casi lo ha hecho por 10. Podría argumentarse que esta comparativa es tramposa, puesto que España está en Europa y ha tenido acceso a una serie de beneficios derivados de pertenecer, por ejemplo, a la Unión Europea, a los que Cuba no ha tenido acceso. Comparemos, pues, la evolución de la economía cubana con la de otros países de América Latina, como pueden ser Chile y Argentina. También aquí podría decirse que la selección de países está sesgada, puesto que Chile y Argentina son las dos naciones más ricas del continente sudamericano. No obstante, no hay que olvidar que en su momento Cuba también era una economía puntera de la zona y que deberíamos juzgarla en base a lo que era en su momento y no en lo que es ahora. Contrastando el desarrollo de la renta por cápita cubana con la de Argentina y Chile, lo que vemos es que Cuba históricamente siempre ha ido un poco por detrás de los otros dos países.
Las diferencias entre ellos, sin embargo, comienzan a ensancharse sustancialmente a partir de los años 30, puesto que, como hemos dicho, Cuba está muy afectada por su dependencia con Estados Unidos, y para cuando llega la Revolución cubana, Cuba se encuentra sobre los $2.000 de renta frente a los 7.500 de Chile y los casi 10.000 de Argentina. Aunque podría parecer una batalla perdida, lo cierto es que las 2 primeras décadas de Revolución Socialista invierten esta tendencia y el crecimiento cubano se acelera recortando distancias. En 1989, justo antes de la caída del muro de Berlín, la renta cubana llega a los $5.000 y tanto la renta chilena como argentina están en $10.000, es decir, solo el doble, mientras que en periodos anteriores habían llegado a triplicar o cuatriplicar la renta cubana. Esta prometedora senda de crecimiento se rompe con la llegada del periodo especial y entre los dos grupos de países se abre una enorme brecha que a día de hoy todavía está muy lejos de cerrarse. Para hacernos una idea, si la renta por cápita de hoy de los cubanos es de $8.000, la de los chilenos y los argentinos está en unos $20.000. Por tanto, parece bastante claro que la Revolución cubana efectivamente ha mejorado las condiciones de vida de los isleños, pero también parece evidente que las ha mejorado menos de lo que otros países que comenzaban desde un punto de partida similar lo han hecho. La pregunta obligada llegados a este punto es ¿por qué Cuba ha performado distinto que el resto de economías? Y es aquí donde entra el análisis de su modelo productivo. En el campo agrícola ha habido algunos problemas, tampoco son totales. El azúcar, que es nuestro cultivo fundamental, todavía tenemos características de monocultivo, descendió mucho. Eso se debe a una mala política azucarera nuestra y a la extraordinaria sequía de los 2 años pasados. Sin embargo, en otros aspectos de la agricultura no ha sucedido lo mismo y hemos tenido algunos éxitos parciales y ya el algodón es un hecho en Cuba, el quená igual, cultivos desconocidos anteriormente. Este es un fragmento de una entrevista ofrecida por el famosísimo Che Guevara a un canal de noticias estadounidense en el año 1963, analizando precisamente el problema de la estructura económica de la isla de Cuba. Ya desde sus tiempos como colonia española, Cuba ha sido un territorio cuya actividad se ha basado sencillamente en la exportación de su gran recurso natural, el azúcar, y en menor medida el tabaco. Este perfil económico trae consigo 2 grandes debilidades. La primera de ellas, ser un país exportador de un solo producto, lo que implica que está sujeto a la volatilidad de los precios del producto que exporta en el mercado internacional. El segundo de ellos es el hecho de que este producto que exporta además es un bien agrícola, con lo que implica que está sujeto a las condiciones climatológicas de cada año. Durante los años de tutela estadounidense, a las élites económicas de la isla esto les dio igual, puesto que ellos vivían de los favores económicos que realizaban a Estados Unidos. Los revolucionarios cubanos, sin embargo, eran perfectamente conscientes de que este modelo productivo debía cambiar de arriba abajo si la isla quería tener un nivel de desarrollo decente. La mala noticia es que, como veremos, y pese a sus buenas intenciones, fracasaron de forma estrepitosa en conseguir este objetivo. Cuando hablamos de que Cuba tiene una enorme dependencia de la exportación de un solo producto, el azúcar, puede costarnos hacernos una idea de hasta qué punto tiene una dependencia. El gráfico que tenemos en la cuenta de Twitter que comentábamos antes, que se titula 100 años de tabaco y azúcar, nos ayuda a hacernos una idea de cuál era este grado de dependencia. Tal y como podemos ver allí, entre azúcar y tabaco han sumado desde el año 1900 cerca del 85-90% del total de las exportaciones del país. Si nos fijamos, el año 1959, que es el año de la revolución que supuestamente debería alterar esta dependencia del azúcar, no se aprecia en el gráfico con ningún cambio de tendencia.
De hecho, el único momento en el que se aprecia una ruptura de la dinámica histórica es en el año 1989 con la caída del muro de Berlín, en que las exportaciones de azúcar básicamente se desploman. Ya hemos visto, por tanto, que los revolucionarios fracasan en su idea de modificar el mix de exportaciones cubano. Veamos ahora qué pasa con la dependencia de la economía de estas exportaciones. La mejor manera de ver esto es calcular el peso que tienen las exportaciones sobre el PIB, es decir, qué porcentaje de la riqueza nacional depende de exportar. En el siguiente gráfico que tenemos en la cuenta de Twitter vemos como durante la primera mitad del siglo XX las exportaciones representan más o menos el 30% del PIB. Cuando se produce la Revolución Cubana, este peso de las exportaciones toca mínimos durante 4 o 5 años y luego vuelve a sus niveles de entre el 30 y el 40% del PIB. Si obviamos los 4 o 5 años de mínimos inmediatamente posteriores a la Revolución, lo cierto es que tras la llegada de Castro al poder, el peso de las exportaciones sobre el PIB, es decir, la importancia que tiene el sector exportador a la hora de generar riqueza, es más o menos la misma que tenía antes de la Revolución. Pensándolo bien, aquí hay algo que no termina de encajar. Si todo el mundo sabe que un país exportador de una sola materia prima es una mala idea porque es muy frágil, y los propios revolucionarios cubanos lo habían expresado en multitud de ocasiones, ¿cómo puede ser que fracasasen en su intento de abandonar este modelo productivo? La respuesta a esta pregunta pasa por comprender el famosísimo embargo comercial de los Estados Unidos. Aunque parezca una obviedad, Cuba y Estados Unidos son dos territorios que están muy cerca el uno del otro y por tanto es normal que tengan una muy buena relación económica. Desde que Cuba se independizó de España en 1898, su principal socio comercial fueron los Estados Unidos, tanto a nivel de importaciones, es decir, de dónde compraba productos Cuba, como a nivel de exportaciones, es decir, a dónde los vendía. Como puede verse en los dos gráficos de la cuenta de Twitter referidos a importaciones y exportaciones cubanas, a principios del siglo XX Estados Unidos competía como socio con España o Reino Unido, pero a mitades de siglo ya representaba prácticamente todas las importaciones y todas las exportaciones. Cuando Fidel Castro llega al poder en 1959, mantiene en principio una buena relación con Estados Unidos y Estados Unidos le mira con una cierta indiferencia. Sin embargo, en el año 1962, 3 años después, la Unión Soviética le convence para que les permita instalar algunos misiles nucleares en las costas cubanas. Como comentábamos antes, Cuba está muy cerca del territorio de los Estados Unidos, por lo que la instalación de estos misiles se considera como una amenaza real para los estadounidenses. Aunque la cuestión militar se resuelve por otra vía, Estados Unidos decide castigar a la isla de Cuba por esta cesión que había hecho a la Unión Soviética y le impone un embargo comercial, que básicamente implica cortar relaciones económicas con la isla. Si hemos visto que la economía cubana es fundamentalmente dependiente de la exportación y que además su principal socio comercial a mitad del siglo XX era Estados Unidos, el hecho de que éste de repente imponga un embargo comercial supone una amenaza directa a la supervivencia económica de la isla de Cuba. Aquí las nuevas élites dirigentes del país son ágiles y consiguen rápidamente encontrar un sustituto para las relaciones comerciales que no sea Estados Unidos. Dicho sustituto es, naturalmente, la Unión Soviética que, como se aprecia en ambos gráficos, en apenas 2 años ocupa el inmenso hueco que había dejado el gigante americano. Aunque pueda parecer que el problema se ha resuelto, lo cierto es que este cambio de socio comercial tiene implicaciones económicas enormes para el futuro de la isla. La relación comercial que Cuba mantenía con Estados Unidos estaba basado en el interés de los estadounidenses en comprar el producto cubano. Cuando el socio comercial deja de ser Estados Unidos y pasa a ser la Unión Soviética, esta relación comercial se entiende más a modo de subsidio, es decir, la Unión Soviética tiene intereses geopolíticos en que Cuba continúe siendo un Estado socialista aliado por su proximidad al territorio americano,
y a cambio se compromete a comprar los productos que Cuba antes vendía a Estados Unidos y que ahora no tiene dónde colocar. Como la relación deja de ser económica y pasa a ser política, los cubanos saben que la URSS se compromete cada año a comprarles unas determinadas cantidades de tabaco y azúcar y, por tanto, saben que tienen una fuente de ingresos asegurada a largo plazo. Durante los 30 años que van de 1959 a 1989, Cuba, como hemos visto, experimenta un gran crecimiento económico, pero no utiliza esta prosperidad para reformar su modelo productivo como sus líderes habían dicho que querían hacer. Cuando llega 1989 y la Unión Soviética empieza a enfrentar sus propios problemas estructurales y por tanto deja de poder ayudar a sus estados aliados, Cuba se encuentra con el mismo problema con el que se encontró en 1962 con el embargo comercial estadounidense, con la particularidad de que ahora no hay ningún estado que pueda reemplazar a la Unión Soviética como socio comercial. Por ello, en apenas 2 o 3 años, las exportaciones se hunden, la producción de azúcar se hunde y, sobre todo, la riqueza de los cubanos se hunde, ya que la principal fuente de ingresos que tenían, que era la venta al exterior de azúcar, desaparece. Cuba ha dejado de tener como primer cliente de importación y exportación a los Estados Unidos y ahora es la Unión Soviética. Si cuando usted pregunta qué es lo que pasaría si la ayuda soviética cesara, se refiere al intercambio en total, pues yo puedo contestarle que se paralizaría la vida del país, porque por ejemplo el petróleo viene todo de la Unión Soviética, son casi 4 millones de toneladas. Pero eso no es ayuda, eso es intercambio comercial en términos de absoluta igualdad. Cuesta de creer, pero aunque los revolucionarios cubanos ya sabían el problema de su país en 1959, no empiezan a tomar medidas realmente reformistas hasta 1989, cuando el subsidio soviético desaparece. El periodo especial, es decir, la caída a la mitad de la renta por cápita de los cubanos, es lo que pone de manifiesto que es imprescindible reformar el sistema y que Cuba no puede continuar siendo un exportador de azúcar. Algo que comenzó siendo porque tenía una abundancia natural del recurso azúcar en su territorio y continuó siendo más allá de lo que tocaba porque a cambio de esa exportación de azúcar recibía un subsidio económico por motivos políticos. Posiblemente el argumento más duro contra los dirigentes revolucionarios cubanos es que después del periodo especial la renta por cápita de los isleños se ha disparado. Esto significa que todas aquellas reformas que ya querían hacer en un principio pero que retrasaron debido a la relación comercial con la URSS podrían haberse puesto en marcha mucho antes y haber mejorado mucho antes la calidad de vida de aquellos sobre los que gobiernan. Una vez visto todo esto, ya estamos en disposición de emitir un juicio bastante más justo acerca de si la Revolución cubana fue o no fue un éxito. No hay ninguna duda de que el régimen cubano ha traído riqueza a la isla y que ha hecho crecer de manera considerable la renta de sus habitantes. Esta consecución de riqueza, no obstante, es menor de la que han tenido algunos de sus países vecinos que partían de unas condiciones más o menos similares. La causa de este rendimiento más pobre es clara y directa, su modelo económico, basado principalmente en la exportación de una materia prima agrícola, el azúcar. Siendo este un problema diagnosticado desde hace muchísimas décadas y conocido por todos los revolucionarios cubanos en el momento de su llegada al poder, lo cierto es que no se tomó ninguna medida considerable para reducir esta dependencia de las exportaciones de azúcar hasta el año 1989, cuando la caída de la Unión Soviética lo hizo inevitable. Aunque en un primer momento el brutal e injusto embargo comercial estadounidense puede explicar la aproximación de los políticos cubanos a la Unión Soviética y la entrada en su área de influencia, lo cierto es que no hay justificación alguna para que durante 30 años no se moviese un dedo para resolver un problema que ya se conocía. Por lo tanto, y al menos en mi opinión personal, la Revolución cubana podría haber sido un éxito, pero se vio truncada por, en primer lugar,
el embargo comercial estadounidense y, en segundo lugar, la mala gestión de los políticos cubanos de dicho embargo a largo plazo.